buenas tardes. Volvemos a Pauta Semanal para analizar el acontecer regional y nacional de la semana. En el primer bloque hablábamos de las medidas respecto a lo que está haciendo el gobierno, específicamente esta distribución que se anunció de cajas, de alimentos, un poco haciéndose cargo de la situación dramática de millones de chilenos, asociada principalmente, y yo diría que está focalizado hoy día en aquellas familias que no tienen un empleo formal. Recordemos que las medidas antes de esta, y creo que han sido buenas medidas, hay que reconocerlo, en caso de los honorarios, de devolverle un poco la retención de los primeros meses, el seguro de cesantía, y otras medidas asociadas principalmente a quienes tienen la condición de empleo formal. Pero cerca de 3 millones de chilenos viven en la informalidad. Esta situación de cuarentena les quita el espacio para poder trabajar, para poder hacer el día a día. Y frente a eso, esta distribución de alimentos que anunció el presidente, que yo lo decía en el primer bloque, sobre todo en un gobierno que plantea en que la libertad de la gente es importante, y en ese sentido de elegir, y el mejor instrumento para ser en este caso la asignación directa de recursos, vía algún mecanismo, una transferencia bancaria o un cobro de un bono, tomando las medidas, por cierto, sanitarias de evitar las aglomeraciones. En ese sentido, hay que decir que nuestro pueblo, nuestra población, a pesar de los casos que siempre ocurren de inescrupulosas, responsabilidad, en general hay que decir y destacar que es una población que le ha ido tomando el peso a esto y que en ese sentido empieza a tomar una responsabilidad y una tutela. Pero lo cierto es, como lo planteaba Eduardo, de lo que ha sido esta semana del gobierno, pero pone de manifiesto que el problema tiene para estos meses. Ahí le aprovecho como información, hoy día sale en la prensa señalando que todos los economistas cuantificaban que se requerían del orden de 12.000 millones de dólares para el próximo año en términos de recursos para hacerse cargo de esto. Lo cierto es que las cifras son altísimas, pero también pone de manifiesto algo que planteaba Aranda, dirigente de Acción Solidaria, destacado, dirigente social, que ha trabajado por años, ya toda su vida en torno a la pobreza. Aquí se requiere un esfuerzo mayor. Si el Estado fue capaz de salvar a la banca en el año 80 con menos recursos, con menos capacidad de endeudamiento, con una tasa de endeudamiento mucho más cara, hoy día que estamos en un contexto donde el país tiene la capacidad de endeudarse a tasas bastante mejores que las del año 80, pareciera ser que el imperativo sería de parte del Estado, bueno, salvemos nuestra población. Y en eso yo diría que es la discusión en lo concreto, de forma rápida, cómo nos hacemos cargo de los problemas de alimentación de gran parte de nuestra población, pero también del empleo y de los meses que vienen. Creo que las medidas que ha hecho el gobierno pareciera ser que todavía están con esta lógica de ir frenando, pensando y en el argumento de que no sabemos cómo esto se va a comportar más adelante. Lo cierto es que la discusión, y todos tenemos una opinión al respecto, yo les pediría, muchachos, que, bueno, en función de lo que analizamos en el primer bloque, concéntrense en alguna idea fuerza para poder tener esta discusión y esta conversación. Gabriel, tú respecto a lo que plantea Eduardo, sí, de esta focalización y de estas cosas que se han hecho. Quisiera empezar observando de que comparar entre países por la tasa de mortalidad es un error, porque no todos los países tuvieron el mismo contagio y porque hay más gente, y hubo más gente, por lo menos en la época estival, más interesada en venir a Chile que en ir allá. La migración de las personas se va, ya, cuando se establecen para realizar su vida diaria, ha sido mucho mayor en Chile que en Argentina. Entonces, las puertas de entrada habían sido mucho mayores aquí en Chile que allá. Y, por cierto, empezamos en Magallanes con los primeros contagios y los primeros picos de brote, y permitió el ingreso también de este virus, y la propagación ha sido mayor acá que allá, y eso dice relación con medidas ambientales, por la forma en que convivimos y otras.
Y es contradictorio que estemos discutiendo por un lado de que la necesidad de abastecimiento, la necesidad de dotar y proveer de alimentos por un lado, y por el otro la necesidad de mantener el aislamiento, la cuarentena por hace mucho tiempo que se haya pedido. Yo creo que nuestra ciudad, Punta Arenas, es el botón de muestra que deja claro que las medidas también se agotan. Esta medida de la cuarentena también es limitada. No, al final puede que no cumple el objetivo deseado. Por lo mismo, es necesario ser prudente desde ese punto de vista. Misma prudencia que se ha tenido con la billetera, no sabemos lo que viene, no sabemos el futuro, y entendemos de que las medidas que se han ido tomando han sido para el escenario un poco más próximo. Hay medidas a mediano y largo plazo, por cierto que las hay, pero lo necesario es saber vislumbrar de lo que vamos a pasar mañana, y los esfuerzos fiscales deben ser desde ese punto de vista limitado, no solo porque no sabemos lo que viene, sino porque dentro de lo más afectado, cuando se afecta el empleo, cuando se afecta la billetera personal, también se afecta la recaudación fiscal, y no sabemos con cuánto vamos a contar el día de mañana. Me imagino que las autoridades pertinentes deben estar pensando en la posibilidad de endeudamiento muy seriamente, pero que endeudamiento fiscal, pero que hay que ser bastante prudente, ver cómo se invierte y saber más o menos de mejor forma lo que se avecina. Todavía es incierto, para nosotros el escenario se ha visto un poco mejor, ha sido un brote que claramente ha disminuido, recién vamos a ver los efectos sin cuarentena, pero entendemos de que estamos mucho mejor que antes, no así en la región metropolitana, que era nuestra vía de evacuación. Ahora la región metropolitana está evacuando sus regiones más próximas. Hernán, son varias las opiniones que hemos tenido, en particular las que plantea Eduardo en la crítica al gobierno, que también yo me hago parte también de aquello. Creo que hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor. En ese sentido, tú lo planteaste en tu intervención al inicio, respecto a lo que pasaba en el bosque. Los ciertos independientes siempre van a aparecer, a mi modo de ver, actores que tratan de aprovecharse, ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista de algún objetivo que no necesariamente tiene que ver con la causa. Pero lo cierto es que no es mentira que hay gente que está con problemas de ingreso, no solo ahora, puede que este mes todavía no logre tener los problemas, pero sin capacidad de trabajar en los próximos meses, claramente se hace todo cuesta arriba. Y en ese sentido, esta medida de estas cajas de alimentación, lo conversábamos, o de entrega de un bono, no te llama la atención o no te molesta también, me molesta en particular porque hemos visto que hay algunos actores políticos que se han aprovechado inescrupulosamente entregando beneficios con el nombre. En ese sentido creo que es hasta ordinario, discúlpame la expresión, que entreguen mascarillas con la foto de un diputado, con la foto de un senador, o que vayan a limpiar las casas con donde también aparece la foto. Los parlamentarios, creo yo, son para hacer leyes, no para entregar beneficios. Para eso está el Estado, para eso están los distintos organismos públicos. En ese sentido también, las casas también se ve como una especie de también. En eso un poco más de nuestra clase política, lógica de entregar beneficio como para ganar popularidad. ¿No te parece que quizás es mejor pensar una política pública de más largo aliento, dado que este beneficio, una caja de alimentos, por cuánto tiempo? O sea, el otro mes vamos a tener una vez al mes, cada 2 semanas. En ese sentido, estamos hablando de una situación de varias semanas y quizás meses. Entonces ahí uno esperaría una arquitectura desde el punto de vista de un diseño de una política pública más sustentable y coherente. Es cierto que no sabemos cuánto esto va a durar, pero lo que sí tenemos claro es que el país no va a pagar esto a corto plazo, sino que este gran endeudamiento es a largo plazo. En ese sentido hay menos recaudación fiscal y la va a haber por lo menos en varios años más. Pero en ese sentido, quizás la mirada sobre todo de tu sector, que ha sido bastante crítica a los bonos, aquí está cayendo como en contradicción.
¿Es así o también ustedes son críticos de la forma como se ha hecho esto? Bueno, hay diferentes miradas, ¿cierto? Por el partidario o en la derecha, centro derecha, hay diferentes miradas. Claro, el tema de las cajas, efectivamente hay un tema de logística. Sí, es evidente, ¿cierto? ¿Cómo va a salvar ese problema de logística? Porque no son 10, ni 100, ni 500 cajas, digamos. Miles, o sea, millones de cajas. Millones. De cajas. Claro, y no es fácil, digamos, como bien dices tú, ¿cómo la entrego en una semana? Un tema de logística mayor que me imagino, y espero que el gobierno lo ha estudiado, planificado. Ahora, esto no solamente son las cajas, digamos, ¿cierto? Está el ingreso de emergencia, está su cesantía, se está estudiando un proyecto de ley, ¿cierto?, para la gente que a honorarios, boletea, ¿cierto?, también tenga una ayuda. Ahí está el ingreso mínimo, ¿cierto?, de 300.000 pesos para la gente que está con empleo y gana menos de 300.000 pesos líquidos. El gobierno le va a solventar, ¿cierto?, de manera permanente para que llegue a 300.000 pesos líquidos de diferencia. O sea, quedarse en las cajas, que a lo mejor efectivamente uno podría encontrar varios problemas, pero aquí hay una batería, ¿ah? Y quizás el gobierno está pensando que una de los elementos de esta batería son las cajas. Pero acá hay que ver la amplitud de propuestas y de acciones que ha hecho el gobierno. Yo creo que en eso no hay que ser, en mi juicio, tan mezquino y decirle, mire, no ha hecho nada o ha hecho muy poquito. Obviamente para el socialismo siempre va a ser un poco. Mira, entreguen 200 y va a salir al día siguiente diciendo que ¿por qué no le dieron 250? Y si le dan 250, el socialismo va a decir, bueno, ¿por qué no dieron 300? Siempre va a ser poco. Y por eso me extraña a mí que, bueno, hay que entender que el Partido Socialista se está restando también, una vez más, ciertos partidos comunistas se están restando a un acuerdo nacional que se está llamando con ciertos sectores políticos. Pero claro, cuando uno ve que quienes critican todo, o cuentan todo mal, o que podría hacerlo mejor, yo le digo a la gente, váyase al año 2010, terremoto del año 2010. Veamos esa imagen de la presidenta Bachelet, no sabiendo qué hacer, porque están las imágenes, 525 muertos, 23 desaparecidos. No sabía qué hacer. Se le estaba haciendo un tsunami y ya miraba a todos lados, mascando chicle, ¿cierto? Y no sabía qué hacer. Hubo un terremoto después, años anteriores, ¿cierto?, en el norte, que todavía no se ha logrado la reconstrucción. O sea, es un sector que está diciendo que cómo se debe hacer las cosas en catástrofe, y cuando tuvieron una catástrofe, no supieron qué hacer. Entonces, por favor, un poquito más de humildad nomás, un poquito más de humildad, decir, ¿sabes? Miren, en realidad vamos las cuentas, yo sé que las van a sacar, vendrán después, ¿cierto? Vendrán después, pero el tono no es que no hagan propuestas, es que el tono, es esta cosa de superioridad moral. Nosotros sí le dijimos al gobierno lo que tenía que hacer, y como no hace lo que tiene que hacer, entonces nos vamos a restar nosotros un acuerdo nacional, porque sí, nosotros los socialistas y el Partido Comunista sí sabemos lo que hacer. Y cuando tuvieron el poder, miren lo que hicieron. Y yo siempre lo recuerdo, y que la gente que no se lo olvide, bueno, se lo olvida mucha gente. 2010. Se nos fue tu audio. Eduardo, se le fue el Eduardo Hernán. Eduardo. Es que me resulta tan curioso que cada vez que la UDI, este partido extremista de derecha, tiene algún problema que no puede defender, sale a la pared de la presidenta Bachelet. Ya forma parte la presidenta Bachelet sufrió las críticas más horrendas, más horribles de parte de la UDI, y ahora no quieren que los critiquen, quieren los acuerdos nacionales, pero quieren los acuerdos nacionales de ellos, no están dispuestos a aceptar las propuestas que tiene la centroizquierda. O sea, los acuerdos que quieren es el mío. Entonces, claro, obviamente nosotros tenemos una propuesta distinta, tenemos una visión de país distinta, y obviamente nuestra labor es de la crítica constructiva. Nosotros no hemos dicho que no se han hecho cosas, lo que hemos dicho es que se han hecho mal. Muchas cosas mal hechas. No es lo mismo que no se han hecho cosas. Yo, claro, entiendo que hay mucha gente que está haciendo su mejor esfuerzo, pero es su visión del país, es su visión de la sociedad la que nos tiene encerrados, ¿no es cierto? Y la que nos tiene esclavizados con esta cosa que todo lo resuelve el mercado. ¿El mercado va a resolver a través de canasta? No, señor, no lo va a resolver a través de canasta. El mercado va a resolver a través, ¿no es cierto?, de usar, ¿no es cierto?, las plata del seguro de cesantía para los trabajadores. No lo va a resolver. Acá tiene que ser el Estado. Un Estado que tiene 24.000 millones de dólares, más 6.000 millones, ¿no es cierto?, que pertenecen a las Fuerzas Armadas,
que están disponibles para hacer un esfuerzo mucho más importante, y no esto de a gotitas, de a poquito, y que lo único que a mí por lo menos me suena mucho es que esto es una cuestión de campaña política, como insisto, cada vez que aparece el ministro Mañalich entregando estos importantes insumos, ¿no es cierto?, que son los ventiladores mecánicos en cada aparición que hace, como si esa fuera la labor del ministro. ¿Para qué vamos a hablar de otros, ¿no es cierto? El presidente de la República recibiendo con sus amigos del empresariado, ¿no es cierto?, cuando bajan esos aviones. Realmente a mí me produce una vergüenza, francamente. Fíjate, me produce vergüenza porque no lo he visto en otros países. Gabriel, nos quedan menos de 10 minutos, les pido 2 minutos a cada uno para que podamos ir cerrando, pero quisiera solo no llevarlo a un tema de juicio político de un gobierno anterior. La contingencia hoy día obliga a tratar de proponer y en ese sentido también me hago cargo de la crítica constructiva. Yo creo que la medida de entregar esta caja no es la adecuada, podría haberse buscado otro mecanismo. Yo creo que todavía el Estado puede endeudarse. Eduardo sumó rápidamente más de 20.000 millones de dólares, más 28.000 que tiene capacidad de línea de crédito en el Banco Mundial. Es decir, tiene un fondo importantísimo para hacerse cargo de parte del Estado. Y yo creo que hay diferencias, por cierto, de cómo vemos esto y cuál sería la salida. No desde un pedestal de que las cosas que yo solo planteo son las buenas, sino que desde el punto de vista de la realidad. Esta crítica, este problema de logística, no lo estoy diciendo yo ni la gente de la izquierda, sino que también son los alcaldes que están en el día a día, que están en una situación compleja, y alcaldes de distinto tipo de color político. Entonces, en eso el gobierno al principio no escuchaba a los alcaldes, hoy día lo está escuchando un poco más, pero no está dando la respuesta. Gabriel, voy contigo, 2 minutos para que vayas cerrando tu mirada. Sí, la verdad es que toda medida que se implementa siempre está sujeta a crítica, en estos tiempos sobre todo. Siempre es importante escuchar, es importante... Para mí lo importante es salir de las trincheras y lograr los acuerdos. Yo no miraría los acuerdos como los acuerdos míos o los acuerdos de estos, sino que los acuerdos parten de una página en blanco donde se conversa. Y lo primero es sentarse a conversar. A mí me hubiese gustado de que hubiesen existido esas conversaciones primero a nivel local con los alcaldes y los gobiernos regionales y así sucesivamente con el gobierno central. Eso siempre le da la ventaja a los alcaldes de la región metropolitana que tienen el gobierno central ahí mismo, pero por lo menos a escuchar a estos alcaldes de las comunas más populosas, independientes del color, y que se lleguen a acuerdos. En Renovación Nacional siempre hemos propuesto llegar a acuerdos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Creemos tener como partido una oportunidad única de llevar al país un estadio mucho mejor en medio de esta crisis, y eso no lo va a lograr ni un sector político ni ningún líder caudillo. Esto se logra con un trabajo mancomunado, partiendo desde lo político e involucrando también a las organizaciones sociales, y el presidente del partido, Mario Desbordes, ha impulsado esto y junto a Insulsa, y la idea es poder llegar a algún buen puerto con ello. Pero el diseño de las políticas públicas a mí me parece algo bastante delicado y responsable, y la urgencia de repente hace responder de manera ineficiente. Yo creo que las medidas de las canastas, un poco mejor pensado, hubiese sido mejor implementada, pero la realidad es que hacer llegar millones de canastas en estos momentos donde la urgencia es hoy, va a ser bastante difícil. Esperemos de que la gente que lo pueda recibir se vea beneficiada sin mirar de dónde viene. Yo tengo la buena fe de que nadie quiso sacar provecho político de esto, porque lo que se logra, lo que se busca satisfacer es la necesidad de alimentación, una necesidad de las más básicas, que se ve mermada en las familias producto de lo que estamos viviendo, de una pandemia, la más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, un escenario bastante complejo donde el llamado de la autoridad es a quedarnos en las casas y aislarnos. Por lo menos en cuanto al diseño comparto que haya sido de esa forma, pero yo hubiese elegido una mejor política.
Hernán, en 2 minutos, por favor, tu mirada es breve, pero se nos va el tiempo. Sí, no, era recordar, yo sé que a la gente a muchas no le puede gustar, pero las cosas por sabidas se callan, porque allá se olvidan, digamos, y hay que recordarlas, ¿cierto? Cuando el Partido Socialista, el Partido Comunista dicen que hay que hacerlo así o así, vean la noticia, Australia inauguró un hospital de mentiras, con pacientes falsos, ¿ah? Eso hay que recordarlo, digamos, ¿ah? Y no estoy hablando de la presidenta Bachelet, bueno, del Partido Socialista. Entonces hay que ser más humilde nomás, yo lo único que pido es humildad. Y otro, el tema de los trajes de caja, por eso que el político en general y el Estado en general hay que traer menos poder, muy poco poder, porque efectivamente está la tentación, todo gobierno, no solamente sino que todo gobierno tiene la tentación de hacer ellos los que entreguen las cosas, ¿cierto? De salir la foto, la noticia, ¿cierto? En la selfie, reunirse con la Junta de Vecinos, mire, yo entregué y yo le di la solución. Por eso en la medida que tengamos un Estado, ¿cierto? Político, ¿cierto? Más controlado, con menos poder, y vamos a entender que la ayuda va a llegar de mejor manera. No esta cosa, ¿cierto?, de logística de millones, que una sola Estado, que por grande que sea, no va a poder hacerlo de manera óptima. Por tanto, yo creo que hay una medida que, pues yo no me quedo en las cajas, sino que, como te decía recién, la amplia batería que está pensando el gobierno, creo que ha sido destacada de manera casi transversal. Yo sé que hay gente que no lo estima, pero por lo menos, cuando te dicen, mira, que es suficiente 65, démosle más. Pero por lo menos el instrumento está. El instrumento está bien pensado. Que para algunos siempre va a ser poco, claro, siempre va a ser poco, ¿cierto? Pero yo me quedo con eso. Tengo un gobierno que por lo menos gestiona bien las cosas. Lo político, la verdad, siempre tiene un déficit, pero por lo menos en cuanto a gestión, es superior a otros gobiernos. Eduardo, para ir cerrando tu respuesta, tu mirada o contrarrespuesta. Bueno, la respuesta siempre de uno tiene que ver con lo que dicen otros. Voy a leer algo que leí un día en el diario. Dice así: un sistema económico libre se sustenta y legitima sobre la base del cumplimiento de la ley, sobre el respeto y consideración de quienes menos poseen. Así es. No es aceptable que bajo el pretexto de la libertad y el sistema de mercado se abuse de una posición de poder, pues tales conductas llevan inevitablemente al desprestigio y cuestionamiento de la libertad económica. Solamente quiero recordarle que el ex ministro Longueira, que el ex ministro Lawrence Goldberg, que el subsecretario de la cartera Pablo Wagner, el ministro Cruz, que Iván Moreira y Jaime Ortiz, Gabriel Ruiz Tagle, precisamente fueron enjuiciados en este país, otros, la mayoría de ellos condenados, por no cumplir con esos predicamentos que hoy día con tanto énfasis y tanto ínfula nos tratan de colocar como que es lo que hay que hacer. Así que nada más que eso, decir que yo concuerdo con muchas de las cosas, pero lamentablemente quienes dicen que concuerdan con eso no lo están haciendo, no lo han hecho nunca, han sido los que han protegido a los que han explotado en este país, a los que han hecho los negocios, a los que han hecho las trampitas, partiendo, ustedes saben por quién, ¿no es cierto? El Banco Talca, los 100 millones de dólares que tuvo que pagar por Banco Chile, y para qué vamos a hacer una serie de otras imputaciones que a esta altura ya no importan. Yo creo que efectivamente centrémonos en que hay una pandemia que está afectando gravemente a la población, que no se están haciendo bien las cosas, aunque se hagan muchas, y que se requiere un poquito más de juicio, se requiere un poquito más de lo mismo que dicen ahí, un poquito más de inteligencia para que las cosas salgan bien. Estamos ya concluyendo pauta semanal de esta semana. Nos volvemos a ver la próxima semana. El desafío, y en ese sentido la invitación, es a seguir discutiendo estos temas, opinando, leyendo, interiorizándose. Solo para contextualizar, esta no es la única crisis mundial que hemos tenido. Ayer conversábamos yo con un amigo y nos acordábamos del 82, éramos niños, la gran crisis mundial. Después vino la del 98, la crisis asiática. 2008, la subprime. Por recordarlo, porque yo tengo memoria gráfica en ese sentido, y ahora tenemos otra. Más o menos cada 10 años hay una crisis mundial por alguna razón que afecta a la economía. Esta es una de ellas, y en cada una de esas han habido políticas públicas para salir adelante. Hay algunas que han resultado muy exitosas, otras han sido un fracaso, y el desafío, yo diría, intelectual de todo ser humano es a mirar las cosas que han hecho mal para no volver a cometer los mismos errores. Solo es el imperativo moral que nos convoca hoy día para buscar una buena solución y un mejor bienestar para nuestra población y para nuestro país. Nos volvemos a ver la próxima semana en Pauta Semanal. Que tengan una gran semana, muchachos, y a todos a cuidarse, mantener el cuidado y la responsabilidad
para todos, para su familia y para la comunidad. Muy buenas tardes. Hasta luego. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.